es soy el templo de Dios. Ese es el tema de hoy. Creo que todas estas clases que hemos tenido han sido de bendición a nuestras vidas, ¿verdad? Vamos sabiendo nuestra identidad. Hoy vamos a ver qué es el templo de Dios en nuestras vidas. Y pues muchas veces ya nos han hablado de todo esto, hermano, va. Solamente a veces es un repaso de lo que ya hemos escuchado, ya hemos estudiado. La base bíblica de hoy va a ser 1 Corintios capítulo 3. Ya muchos de nosotros hemos leído hemos escuchado esa palabra, ¿sí? Lo que está en la Biblia. Amén. Le voy a estar dando lectura ahí al capítulo, está cortito, para entender lo que Dios nos quiere hablar en nuestras vidas. Dice ahí en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ustedes me siguen con su vista. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo él, uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Ser servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día de la el día de la declara, pues el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los, él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Amén. Ya muchas veces nos han hablado de que somos
templo de Dios, hermanos. El templo de Dios lo debemos de cuidar, ¿va? Como nos han dicho siempre, nuestro cuerpo, el cuerpo que tenemos físicamente, le pertenece a Dios y es con lo que nosotros le debemos adorar a Dios, ¿sí? Tenemos que cuidarlo, tenemos que estar alimentándonos. ¿Cómo lo debemos de cuidar? Pues alimentándolo con la palabra, alimentándolo con oración, alimentándolo en ayuno, ¿verdad? Es lo que nos pide el Señor. Y como dice aquí la palabra, no somos de Pablo, no somos de Apolos, somos un solo cuerpo, somos una sola iglesia, somos un solo templo, ¿sí? No debemos estar divididos, no debemos apoyarnos los unos a los otros, hermanos, ¿sí? Como leía la clase, tenemos que estar todos dice que tenemos que ser un solo cuerpo, una sola persona. Si un hermano se duele, tenemos que dolernos con él, ¿sí? Y nuestro Dios quiere que seamos pues santos, hermanos, como siempre nos han hablado. Tenemos que ser santos en todo momento, en todo lugar, y seguir buscando de Dios cada día, cada momento. Dios es grande, nuestro Dios es poderoso. Dice aquí una pregunta que viene aquí en mi manual, dice, ¿qué piensan cuando escuchan la palabra templo? ¿Alguien me puede decir qué piensan cuando dicen la palabra templo? Una construcción. Cuando nos hablan de templo, pues nos vamos, físicamente es una construcción, es una obra, un lugar donde estamos, va. Y sí, es un lugar santo, sí, en donde está la presencia de Dios, un edificio especial, ¿verdad? Un lugar donde podemos adorar a nuestro Dios, un lugar donde podemos estar cómodos, ¿verdad? Ese es un templo. Pero también el templo de Dios es nuestro cuerpo. Entonces nosotros tenemos que vivir la vida con nuestro Dios, ¿sí? Ser santos como Dios fue santo, hermanos, ¿sí? Seguir buscando las cosas del Señor. Aquí estamos en el templo de Dios, estamos en este edificio, estamos en esta construcción, ¿sí? Para adorar a nuestro Dios, ¿sí? Este es el templo, pero lo que Dios nos pide es que el templo de Él quiere que sea nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro vivir, ¿sí? Entonces Él quiere que sigamos buscando en esa manera, hermano, ¿sí? Dice ahí en el Antiguo Testamento, el templo era un lugar físico donde la presencia de Dios habitaba de manera especial. Hoy vamos a descubrir que gracias a Cristo nosotros somos ahora el templo de Dios. Esto cambia completamente cómo debemos vernos y cómo debemos vivir, ¿sí? Recuerden, yo soy lo que mi Biblia dice que soy, ¿sí? Lo que nos decía el pastor en la clase pasada. Yo soy lo que mi Biblia me dice que soy. Y debemos de creernos eso. Lo que dice la palabra es lo que somos, ¿sí? No podemos vivir una vida en santidad aquí frente de los hermanos y allá afuera vivir una vida como el mundo la lleva. Dios nos pide que seamos santos aquí y allá afuera. Entonces tenemos que vivir la vida conforme Cristo quiere que la vivamos. A lo mejor decimos a veces, los hermanos no se van a dar cuenta de lo que yo hago fuera de, pero nuestro Dios sí se da cuenta, hermanos. Él nos conoce, Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce nuestro diario vivir, ¿sí? Él conoce que pecamos a diario, aunque digamos que no pecamos, pecamos a diario. Entonces tenemos que estar constantemente buscando de Dios, constantemente pidiéndole perdón a Dios por cada día de nuestra vida, ¿verdad? Entonces nosotros somos lo que nuestra Biblia dice que somos, hermanos, ¿sí? Soy el templo de Dios en lo colectivo. 1 Corintios 3, 16, 17, va, es lo que leíamos. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Cuántas veces no nos han dicho que el Espíritu de Dios mora en nosotros? ¿Verdad?
Y ya no podemos hacer las cosas que hacíamos antes. Ya no podemos, cuando Dios mora en nosotros, ya no podemos ser diferentes. Ya no podemos volver a las cosas de antaño, lo que hacíamos antes. ¿Por qué? Porque Dios mora en nuestras vidas. ¿Sí? Dios está en nuestro corazón. Dios está ahí en cada momento que queremos hacer algo que no es grato delante de Dios. Sentimos que Dios nos habla. Sentimos algo que decimos, no está bien lo que voy a hacer, o no está bien lo que estoy haciendo. ¿Por qué, hermanos? Porque el Espíritu de Dios está en vosotros, está en nuestra vida, ¿sí? Y ya no nos permite hacer esas cosas que nosotros hacíamos anteriormente cuando vivíamos en el mundo, ¿sí? Y si alguno lo hacemos, decimos, pues lo voy a hacer, pero sabemos que Dios nos está mirando. Cuando ya conocemos a Cristo y tenemos a Cristo en nuestras vidas, nos es difícil hacer una cosa que no es agradable a los ojos de Dios, ¿sí? Y si no uno lo hace por rebeldía, porque lo voy a hacer, Dios nos está mirando, hermanos. Y ya cuando somos convertidos y tenemos a Dios en nuestras vidas, es difícil, ¿sí? Es difícil, porque Dios, sabemos todos, y de todas las prédicas que nos han dado y hemos escuchado, Dios está en todo lugar, no nos podemos ocultar de Él, no podemos decir, me voy a ocultar aquí, Dios no me mira. Todo de Él nos va a ver donde quiera que nos ocultemos, donde quiera que estemos, hermanos. ¿Sí? Entonces, por eso dice Dios, sois templo de Dios y tenemos que cuidarlo como tal. ¿Sí? ¿Sí? Porque dice la palabra, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es una pregunta muy completa. Por si alguno de nosotros no sabíamos, aquí Dios nos hace esa pregunta, que si no sabemos que somos hijos de Dios, que somos templos de Él. ¿Sí? Yo a veces miro a los muchachos, hablo con jóvenes también, con mis primos, con mi familia, ¿sí? Porque a veces nos da tristeza ver a nuestras familias que conocen de Dios y se tatúan, hermanos. ¿Sí? Le digo, hemos hablado con ellos, les hemos, recuerda que tú eres templo de Dios y Dios no quiere que maltrates su templo, ¿sí? Y yo le hablo conforme a la palabra, con esa palabra, no vayas, ellos que ya conocen, las personas que ya conocen y hacen esto, hermanos. Dice Dios en su palabra que no digamos que lo hicimos sin saberlo, que lo hicimos sin conocimiento, porque tienen el conocimiento las personas que hacen esto a veces. Pero aún así se rebelan y dicen, lo voy a hacer, porque me fui al mundo, porque me regresé, pero eso es ilógico. Si ya conocimos de Dios, nos es muy difícil regresar atrás. Y si por algún momento nosotros nos regresamos conociendo y me regreso atrás, el Espíritu de Dios sigue hablando a nuestras vidas, hermanos. Aún cuando andas allá, Dios te trae recuerdos de que tú eres hijo mío y tú estás apartado. Y es lo que el Señor quiere en nosotros, hermanos. ¿Sí? Hay que cuidar ese templo, este cuerpo que Dios nos ha dado. Tenemos que cuidarlo hasta el día que lleguemos ante su presencia. ¿Sí? No sé si alguien tenga algún comentario que quiera agregar, hermanos. Recuerden que ahorita podemos comentar, podemos hacer preguntas. Amén. Amén, amén. Bueno, eso es el cuidado de nuestro templo, ¿verdad? Pero también viene otra pregunta, hermano. ¿Qué es lo que puede intentar destruir el templo de Dios? ¿Con qué se puede destruir el templo de Dios? Nuestro cuerpo. ¿Sí? Hoy en día hay iglesias que viven en desacuerdos, a veces hay pleitos, hay contiendas, hay divisiones. Y Dios nos pide que seamos una iglesia unida, que seamos todos un solo cuerpo, hermanos. ¿Sí? Tenemos que ser todos, pues vernos como hermanos en Cristo.
Ser unidos, que si el pastor nos llama a hacer algo, estar ahí unidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos una familia en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Que dejemos peleas, que dejemos contiendas, que no las divisiones, sino ser un solo cuerpo, no dejarnos llevar por lo que escuchamos, no dejarnos llevar por lo que vemos, sino que seguir luchando, seguir unidos. ¿Y cómo vamos a hacer eso, hermanos? Pues es muy simple y tenemos algo muy poderoso que es en nosotros, es la oración, ¿sí? El ayuno y la palabra de Dios. Aquí tenemos la fortaleza que Dios nos ha dado. Ayuno, oración y leer su palabra. Porque si no leemos, no sabemos lo que Dios nos tiene. Si no oramos y si no ayunamos, hermanos, tampoco tenemos la fortaleza. Tenemos que tener estas virtudes en nuestras vidas. Es algo que Dios nos dejó. La oración, su palabra, ¿sí? Y tenemos que practicar todo esto, hermanos, porque muchas veces lo hemos dejado de hacer. El orar, el ayunar, ¿sí? El leer su palabra. Hoy en día es más práctico agarrar un celular y ponerse a leer otras cosas que leer la palabra. Ahorita la Biblia ya podemos traerla hasta aquí en el celular. En cualquier momento podemos abrir nuestro trabajo, un momento, leer un capítulo, ¿sí? Orar ahí en nuestro lugar de trabajo. A veces yo me pongo ahí en mi trabajo porque a veces tengo tiempo y me pongo a orar un momento y le digo, Señor, sígueme guiando, sígueme iluminando con tu presencia, ¿sí? Porque es lo que Dios quiere, hermanos, que le busquemos a cada momento, a cada instante. Y algo que la palabra nos habla también, hermanos, es de ser unidos. Y creo que todos conocemos el Salmo 133, ¿va? Todos lo hemos leído, que debemos estar unidos. Y es un salmo muy bonito, un salmo muy precioso, que nos habla de la unidad, hermanos. Entonces es lo que Dios quiere. Dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de su vestidura, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Todo lo que nos promete el Señor, hermanos, vivir en armonía, como hermanos, y no como hermanos, que digamos somos hermanos de sangre, pero somos hermanos, aquí estando todos juntos, somos una familia, ¿sí? Somos familia, nos debemos de ver como hermanos, como si fuéramos hermanos de carne, de sangre, hermanos, ¿sí? Porque somos lavados por la misma sangre que nuestro Dios Jesucristo nos compró. Entonces debemos ser unidos, debemos estar completamente, ser una sola persona, ¿sí? Como les decía, si uno se duele, nos tenemos que doler con ellos. Entonces, eso es lo que debemos de aprender, ser unidos, ser piadosos, ser compasivos con nuestros hermanos. Si no vemos un hermano que no viene, que ya tiene tiempo que no viene a la iglesia, como nos dice el pastor, mándense un mensajito o márquenle, si tienen confianza, háblenle por teléfono, hermano, ¿cómo estás? Te invitamos, hermano, vente a los cultos, ¿sí? Es lo que Dios quiere. Pero si vemos que un hermano deja de venir y nos quedamos así, que el hermano ya tiene 2 semanas que no viene, pero no me preocupo por él, y lo dejo así. Cada uno de nosotros que tenemos familia, los que tienen hermanos, yo no tengo hermanos, ¿va? Pero tengo familia, tengo primos. Y a veces no sé de alguien, le mando un mensajito, ¿cómo estás? ¿Verdad? Nosotros como familia, ustedes como hermanos, a lo mejor si no tienen noticias de su hermano en una semana, en 2 días, ¿qué hacen? Voy a hablarle a mi hermano a ver cómo está. Es lo que quiere Dios también con su pueblo. Si uno de sus hijos no está viniendo y vemos que está su ausencia aquí, marcarle, hermano.
hermano, ¿cómo estás? Porque no sabemos por qué situación estamos pasando, hermanos. ¿Qué desánimo viene? El enemigo viene y nos ataca, ¿verdad? Y a veces ataca a los que empiezan a venir a la iglesia y piensan que el mundo se desborona y que dicen, mejor me alejo. No, hermanos, hay que seguir insistiendo, hay que seguir hablándoles. Y es lo que Dios quiere, ser hermanos unidos, ¿sí? Como iglesia estar unidos también. Que vamos a hacer limpieza, estar toda la iglesia aquí. Que vamos a ir a tal lugar a repartir folletos, unirnos, hermanos. ¿Sí? No sé si te dan algún comentario. Dejo un lugar para comentarios, hermanos. Alguien que quiera participar. Yo solamente, hermanos, este primer pasaje que estamos viendo, generalmente, ¿verdad? Decimos, soy templo, pero hoy la clase, ¿verdad? También incluye algo colectivo. Somos templo en lo comunitario. Y creo que sí es muy, muy importante entender esos conceptos de unidad y de armonía. Por ahí hay un dicho que dice juntos pero no revueltos, ¿verdad? Y a veces este Salmo 133, varios comentaristas mencionan que la bendición que se menciona al final, en el verso 3, la bendición que se menciona al final, tiene que ver precisamente con la presencia del Espíritu de Dios, que es lo que también Pablo reafirma en estos pasajes, ¿no? Al decir somos templo, soy templo, estamos hablando de Dios a través de su Espíritu Santo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque allí menciona el verso 2 las alegorías que se habla de un óleo sobre la cabeza. El óleo no es otra cosa sino el aceite, que conocemos que es símbolo del Espíritu Santo también. Y habla del rocío de Hermón, del agua, que también en la Biblia es símbolo del Espíritu Santo. Entonces muchas veces deseamos disfrutar en nuestro templo colectivo, es decir, en la reunión de los hijos de Dios, deseamos disfrutar de la presencia del Espíritu de Dios, pero fundamentalmente estos elementos deben estar ahí presentes. Primero, unidad. Estamos aquí con un mismo propósito, pero también armonía. Y quienes de repente nos gusta la música, sabemos que no es lo mismo que todos los instrumentos toquen al mismo son y al mismo lugar. ¿Se imaginan ustedes tocando todos los instrumentos al mismo tiempo? ¿Qué habría ahí? ¿Qué habría allí? De repente todos los instrumentos simplemente empiezan a tocar al tambor, la guitarra, el teclado. ¿Qué habría allí? Están todos, pero yo creo que habría ruido, ¿no? Habría ruido. Es diferente la armonía. La armonía aquí, busqué rápidamente una definición y dice unión y combinación de elementos diferentes, pero que forman un todo coherente y bello. Y eso es lo que creo que el salmista menciona aquí cuando dice, hermanos, debemos estar juntos, pero en armonía, unión de elementos diferentes. Si nos volteamos a ver aquí, nos vemos, no veo a nadie igual, algunos eh, más frescos, otros más cansados, algunos más grandes de edad, otros más pequeños de edad, de diferentes lugares, pero si podemos unirnos en un todo coherente que es a final de cuentas nos une Cristo, entonces podemos disfrutar de armonía aquí en la congregación de los santos y entonces la presencia de Dios está prometida para nosotros, está prometida, ¿no? Ese es mi comentario. ¿Alguien más, si desea compartir? Aquí hay. Participar, hermanos, puede hacerlo. Sí. Tengo una pregunta. Se dice que pues somos templo, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Y aquí que aprovechando, ¿verdad?, que estamos aquí, se dice que cuando pecamos contristamos al Espíritu Santo, ¿verdad? Así es. ¿Y qué pasa? Ahí el Espíritu Santo permanece con nosotros o se aleja o qué está pasando ahí. Yo realmente
he tenido esta inquietud. O- No sé si el pastor nos puede ayudar ahí en esa pregunta. Voy a echarse la pastora. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Como hemos visto, ¿verdad? El Espíritu Santo es una persona que tiene, pues, puede decidir, puede sentir. Y cuando hablamos, bueno, en la Escritura, ¿verdad? Que el Espíritu Santo se entristece o se contrista, ¿verdad? Porque, ¿qué nos pasa a nosotros cuando le hablas a alguien, ¿verdad? Y te ignora. O cuando le hablas a alguien referente a algún asunto que sabes que va a afectar su vida y le hablas y le aconsejas y aún así te ignora y decide hacer lo que quiere, ¿verdad? Porque esa es la palabra, lo que quiere. A veces nos enojamos, pero también nos entristecemos al ver las consecuencias en su vida y en sus decisiones. El Espíritu Santo, si somos hijos de Dios, el Espíritu Santo está en nosotros, lo hemos visto, ¿verdad? El Espíritu Santo está ahí para guiarnos, está ahí para enseñarnos, está con nosotros, tenemos el sello del Espíritu Santo. Y cuando nosotros no obedecemos, no significa que el Espíritu Santo se va o se aparta o se aleja de nosotros. No es posible porque Dios está en todo lugar. ¿Qué pasa? Somos nosotros los que le ponemos un límite a su actuar. Nosotros somos los que decimos, no quiero escuchar, no quiero obedecer, no quiero que me dirijas. Entonces el Espíritu Santo se contrista, el Espíritu Santo se detiene. Entonces, ok, ¿quieres hacer las cosas a tu manera? Yo ya te hablé, hazlas, ¿verdad? Se detiene para hablar. Lo que Y en pasa esta igual, ocasión decía yo, la oración, el leer la palabra de Dios, ¿sí? Tener pureza y coherencia de vida, ¿sí? Y una vez que aceptamos a Dios en nuestros corazones, debemos de aprender a vivir conforme Dios quiere. Sí, ahí volvemos a decir, pecamos, pero como decía la pastora, no es de que peque ahorita y al rato venga, volvió a pecar y Señor, perdóname por el mismo pecado. Si sabemos, ¿sí?, que es malo lo que estamos haciendo, debemos de pedirle a Dios su guianza. ¿Y cómo lo vamos a tener? En oración, ¿sí?, en la lectura de la palabra, ¿sí? Porque yo no puedo ser como los católicos, muchos los conocemos, que dicen, yo voy y me confieso cada domingo. Yo tengo un amigo, bueno, tengo un amigo que me decía, es que yo voy todos los domingos, me confieso, y ya la semana puedo empezar otra vez. Le digo, estás mal, porque si te vas a arrepentir, tienes que dejar de hacer lo que hacías. No puedo decir que voy a arrepentirme y, Señor, ahorita me arrepiento de todo lo que hice, y empezando la semana empiezo otra vez con lo mismo, y al fin, el fin de semana, como dijo la pastora, Dios me va a perdonar, y yo vengo, Señor, perdóname. ¿Sí? Es por decir también, como decís tú, del Espíritu, si se va, no se va. Pero es por decir, como decía la pastora también, nosotros pedimos un consejo, pero como yo le digo a mi hija a veces, porque a veces, esto, lo otro, y dice, no, yo voy a hacer esto. Entonces, ¿para qué me estás preguntando cómo lo haces? Así está Dios, o sea, a ver, le decimos, Señor, ¿cómo hago esto, Señor? Y el Señor nos dice. Y uno que dice, no, lo hago a mi manera. Entonces el Señor dice, pues, ¿para qué me preguntas si lo vas a hacer a tu manera? Pero ¿qué pasa? Si lo hacemos de nuestra manera, va a haber consecuencias, ¿sí? Y el Espíritu de Dios no se aparta, simplemente, pues va a dejar que nosotros hagamos lo que nosotros quieramos, ¿sí? Es como tú le pides un consejo a tu padre, a tu madre, y al último no le haces caso, los ignoras, pues ellos van a decir, no, ya no me meto con él, ya no le digo nada. Ahí lo dejo hasta el momento que él recapacite y diga, ¿sabes qué, Pablo? Me equivoqué, discúlpame, perdóname. Así es el Espíritu de Dios. Tenemos que pedirle perdón. Perdóname por haberte fallado de esta manera, ¿sí? Pero el Espíritu de Dios, una vez que muere en nosotros, como le decía al principio, ya no nos deja hacer las cosas que hacíamos antes. Porque hay algo ahí que nos está recordando quiénes somos, en qué vida estamos viviendo, ¿sí? Si yo quiero cometer algo, una falta ante Dios, el Espíritu me está tocando ahí mi mente, mi corazón. Dice, no lo hagas, ¿sí? Una vez que vivimos en Cristo, es lo que Cristo hace en nuestras vidas. Ya no nos deja pecar. Ya no tenemos la libertad como cuando estábamos en el mundo, decíamos lo que queríamos.
Ya no. Una vez que uno vive en Cristo, es difícil pecar, hermanos. O díganme, ¿se puede pecar? Los que estamos aquí, ¿va? Los que tienen más tiempo. No podemos pecar, porque conocemos la palabra. ¿Sí? La gente del mundo sí lo hace, porque no conoce, aún no han tenido un encuentro con Dios. Pero nosotros que ya hemos tenido encuentros con Dios, ya no podemos ser diferentes, ya no podemos volver hacia atrás. ¿Sí? Y cuando cometemos una falta, nos sentimos de lo peor. ¿Y cuál es nuestra redención o nuestra... Aquí está, hermanos. El altar siempre nos ha dicho el pastor, cuando no puedan, aquí está el altar. Aquí está Dios, aquí está la presencia de Dios. ¿Sí? Él está esperando ahí que lleguemos a sus pies, nos arrodillemos y le pidamos perdón. ¿Sí? Dice, ¿por qué es grave? ¿Por qué es grave el atentar contra el templo de Dios? Porque nosotros ya hemos sido apartados para la gracia de Dios. ¿Sí? Lo grave es de que ya conociendo no podemos pecar. Y si lo hacemos, hermano, no podemos decir lo hice sin conocimiento, porque tenemos el conocimiento. Tenemos la palabra que nos habla a diario. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Pues buscar a Dios. Volvemos a decir, y nos va a repetir la palabra, la oración y la lectura de su palabra es lo que tengo que hacer. ¿Sí? Dedicar el tiempo diario a hablar con Dios y meditar en sus palabras es lo que tengo que hacer. ¿Sí? Si yo me siento débil o siento que he cometido una falta, pues orar con Dios, hablar con Él. Siempre nos han dicho, la oración es una plática directa con Dios. ¿Sí? Busca un lugar donde puedas estar a solas con Él, platica con Él, ¿sí? Y lee su palabra y verás que ahí Dios te da sus respuestas, te da su contestación, ¿verdad? ¿De qué forma podemos fomentar la unidad y armonía en el templo de Dios? Y yo aquí saqué unas cosas. ¿Cómo podemos fomentar la unidad y la armonía? Pues como dice la palabra de Dios, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, va, dice en Mateo 16:24. Ama y sirve. Llena tu templo de amor, bondad y paz para que Dios se manifieste a través de ti. ¿Sí? ¿Y cómo lo voy a llenar? Pues aquí tengo la palabra, tengo la oración, tengo el ayuno. ¿Sí? Es para llenar mi espíritu, mi alma. ¿Sí? También debemos practicar la humildad, orar juntos, hermanos, perdonar, tolerar las diferencias, fomentar un ambiente de amor y respeto. ¿Sí? Orar juntos. Nosotros tenemos aquí nuestro culto de oración los martes. ¿Sí? Véngase a orar con nosotros, aquí estar juntos, todos los hermanos en armonía. Eso es fomentar, hermanos, la unidad, ¿sí? En el templo de Dios. Dice ahí en... Amén. Nada más para sumar a esas ideas de cómo fomentar la unidad. Creo que decías hace rato, mi hermano, la necesidad de, creo que primero conocernos más, ¿no? Muchos de nosotros nos hace falta conocernos más. Piensen en las personas que están a su alrededor en este momento. Yo sé que los conoce, pero siempre hay más que conocer, ¿verdad? Sus necesidades, sus anhelos, sus sueños, sus preocupaciones. Lo segundo que podremos hacer también es servir juntos. Cuando servimos juntos, vuelvo al concepto de armonía. Cada quien hace lo que sabe, lo que le gusta, lo que puede, y todo eso se suma y glorifica a Dios. E inclusive hasta comer juntos también nos genera ese sentido de unidad, ¿no? En el libro de Hechos menciona que los primeros discípulos se reunían en el templo y en las casas para hacer lo que estamos haciendo, para recibir la doctrina de los apóstoles, para estudiar, pero también se reunían para comer juntos
y tener oración y tener adoración, que es lo que está mencionando también aquí el profesor. Entonces, todos esos elementos forman parte importante de lo que es cuidar el templo de Dios en lo comunitario, porque es santo. ¿Sí? Amén. Así es. La unidad, como dijo el pastor, sí, es necesario a veces conocernos más como hermanos. A veces no tenemos un acercamiento con personas que llegan nuevas, como nos ha dicho el pastor. Cuando ven a una persona nueva, acérquense, salúdenlos. ¿Sí? A veces decimos, no, ¿para qué me acerco? Ya se acercaron más hermanos. No, hermanos, pero tenemos que conocernos. Tenemos que pues llevarnos bien, como vuelvo a decir, somos familia. Entonces, la persona nueva que llegue, mostrarles nuestro amor, ¿sí? Para que miren y digan qué bien se llevan estos hermanos, ¿sí? Y esa es la armonía que Dios quiere en su casa, en su templo, ¿sí? Dice ahí, dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. ¿Puedo dar lectura a lo demás, hermano? Y ahorita, porque ya se nos fue el tiempo. De hecho, estaba pensando que si no lo compartimos en otro momento también. Sí, es que... Pero sí, dale lectura. Vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Aquí Pablo se dirige a los creyentes individualmente. Mi cuerpo es el santuario personal de Dios. No sois vuestros. Necesitamos entender esta clave. En una sociedad que persigue la autonomía, es mi cuerpo y puedo hacer lo que yo quiera. La palabra de Dios nos dice que el cuerpo que tengo como templo de Dios le pertenece al Señor y ya no tenemos soberanía sobre nosotros mismos. Amén. Ya una vez que le entregamos el templo a Dios, es de Él, hermano. No podemos hacer lo que queramos, ¿sí? Ya es de Él y Él es el que le pertenece. Todo lo que tenemos es de Él, hermanos, ¿sí? Le pertenecemos solamente a Él y tenemos que vivir la vida conforme Él nos ha hablado, hermanos. ¿Sí?